al Palmeiras no lo podía empatar, estaba todo muy intenso hasta que, listo, se acabó, o sea, se acabó realmente. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano, de todo el continente. Ya nos deben tener tatuados en la mente de tanto ver contenido de copas, sí, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Se suma en este mismo instante también el Sudamericano Sub-17. Hay videos de todos los colores en estos días y muchísimos. Y obviamente que ustedes están del otro lado. Hoy venimos a hablar de la Copa Libertadores. Este video trata de la Copa Libertadores y del grupo, para mí, como ya lo dije en el anterior partido, grupo de la muerte. Hablamos de Palmeiras, Bolívar, Bolívar, Palmeiras en un duelo en Bolivia, sí, con Bolívar de local, con el Verdado de visitante, que lleva un equipo medio alternativo, se podría decir, ¿no? A nivel nombres, pero bueno, en fin, es lo que lleva para disputar esta primera fecha en Bolivia. Y también sabemos que por algo es el grupo de la muerte, porque también está integrado por Cerro Porteño y Barcelona de Guayaquil, donde ya ganó Cerro Porteño la primera fecha en ese partido y lo pueden ir a ver en su respectivo video. Ahora sí, dicho todo esto, no los quiero demorar más, vayamos a analizar, resumir, reaccionar, opinar sobre lo sucedido en Bolivia con estos dos equipos. Pero antes se suscriben, sí, le dan al botón rojo acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Es totalmente fácil y es lo que tienen que hacer para estar ahí, al tanto de todo, ahí, siempre al palo. Y dicho todo esto, vayamos con todo a Bolívar Palmeiras. Bien, arranca el partido, se mueve la bola, se mueve la pelota, arrancando Bolívar y Palmeiras, ¿no? Como ya les digo, un Palmeiras con un equipo medianamente alternativo, el de Abel Ferreira. Se ve que no le estaría gustando ir a Bolivia con el equipo titular, ¿no? O bueno, también sabiendo que se puede jugar una dura parada en lo que es el ámbito local. Entonces, esto le da ciertas facilidades de alguna manera a Bolívar, que arrancaba fuerte, ¿no? Que se impone, como ayer lo había hecho también The Strongest con River. Los bolivianos se hacen fuerte en casa y acá veíamos ya el primero. Bien, bien el arquero de Palmeiras, sin embargo, bien, no es Weberton, bien, pero bien igual el equipo, tratando también de demostrar que están a la altura, ¿no? De poder jugar en el primer equipo de Palmeiras. Y aquí tratando en esta primera fecha con Bolívar, ¿no? Dato importante para poder tener en cuenta. Y mirá el golazo, el primero de Palmeiras, qué golazo de López, querido. Qué golazo, mirá cómo lo aguantó, cómo lo sacó a pasear al otro palo. Golazo, la puso en un ángulo. Es un golazo el 1-0 para Palmeiras, para el Verdado, que ganaba el partido 1-0 después de quizás un intenso primera parada de Bolívar, ¿no? Donde lo querías echar, donde le querías llegar, y Palmeiras te saca esto de la galera. O sea, es un equipo realmente distinto, que te hace valer su jerarquía, su experiencia en todo momento. No lo podés dar nunca por vencido ni por muerto, lo tenés que tener siempre ahí quietito, porque si no la podés pagar cara, y Bolívar lo hacía desde el principio frente a un rival de muchísima jerarquía, más allá de que no se rendía igual, ¿eh? Eso es lo que me gustó de Bolívar. Bolívar fue al frente igual, cuando por ahí cualquier otro equipo que se siente, obviamente que Bolívar no lo hizo, pero hay equipos que se sienten inferiores y dejan y tiran la toalla, y sin embargo Bolívar llegó. Bolívar no se rindió y Bolívar llegó al 1-1 con el gol de Herbias. Gol, excelente centro aparte, excelente asistencia y gran definición de Herbias, que a contrapierna, al primer palo, cabezazo de pica del suelo, ponía el 1-1 para Bolívar. Lo empataba el partido, y le daba vida a Bolívar. Le daba vida a Bolívar más allá del 1-0. El empate estaba muy bien para el equipo de Bolivia, que mirá, con poco y nada, o sea, con dos jugadores adentro del área, solucionó todo en esa situación ofensiva que lo agarró mal parado al Verdado, a Palmeiras, y se lo hizo sentir, Se lo hizo sentir Bolívar,
y marcaba la igualdad, marcaba el 1-1 y mucha esperanza, porque ya les digo, esto es el premio a que no se haya rendido, a que haya insistido, a que haya jugado más allá de, como ya les digo, alguna que otra jugada del verdad o que se hace valer, porque sea equipo que por ahí uno considera titular o un equipo que considera alternativo, son todas figuras de muy fuerte peso, jugadores muy importantes que realmente se hacen valer en todo momento y en todo lugar, y lo hacía Palmeiras, más allá del 1-1, atacaba, iba por más, trataba de buscar el 2-1, pero cuando no le hace los goles a Bolívar, sobre todo, se hace más fuerte. El equipo boliviano está, obviamente, esperando a que te equivoques para poder estar al acecho y poder aprovechar todo eso. Y aquí una jugada importante también, importante con la amarilla aquí, porque ojo con esto, los manotazos se pagan caro con la amarilla, con este, con el otro. Y acá mirá, ¿qué pasa? Otra mano más al borde del área. ¿Y quién le va a marcar de vuelta? Doble amarilla y expulsión en este caso. Así es, con uno menos se quedaba Palmeiras. Expulsión dolorosísima para el Verdado, quedarse con uno menos, con el Gelson ahí con uno menos. Y ahí, sobre todo, con estas jugadas claves, quedando con un jugador menos, Bolívar encontraba el 2-1. Dani Bejarano y el 2-1 para Bolívar. Y todo fiesta, y todo fiesta para Bolívar. 2-1 daba el partido antes de que termine el primer tiempo. Encontraba el 2-1, encontraba la diferencia que lo dejaba adelante, que le ganaba al Verdao, al Palmeiras, a uno de los, al bicampeón de los últimos 3 años, y 2 son del Palmeiras. Y es tremendo. Es tremendo cómo Bolívar dio vuelta a la situación, no se dio por vencido después del gol, no se dio por perdido en el partido y se terminó yendo en ese mismo tiempo, en el primero, 2-1 arriba. Muy bien el equipo boliviano. Tremendo lo del equipo de Bolívar, de Bolivia, que la verdad que con la expulsión de Gelson y luego también aprovechando esas jugadas finales para poder poner el 2-1, estuvo muy inteligente. Muy inteligente, y a partir de esto, como ya les digo, a veces también no hay que cometer errores ante estos rivales, que por ahí podés llegar a llevarlos de muy buena manera, y Segredo pone las cosas 10 contra 10. Así es. En igualdad de condiciones nuevamente, 10 contra 10, ambos equipos. Bolívar emparejaba las cosas con una doble amarilla muy sonsa. Y casi lo termina ampliando, con el 3-1. Esa pelota pasaba cerca. Bolívar ya tomaba aparte otro color, otra confianza en el partido. Palmeiras quizá no tan arriba como había iniciado el encuentro, y más cuando estaba 1-0 arriba. Y las cosas se empezaban a poner más intensas porque se dejaban espacios ambos a la hora de defender, y aparecían los arqueros como figura. Acá tremendo atajadón. Era quizás el 2-2 y estuvo bien Lampe. El arquero que supo hacer muy buena figura Atlético Tucumán en el último año en el fútbol argentino. Muy bien, clave acá para Bolívar. Y cuando pasan estas cosas es interesante, se pone lindo el partido, ¿no? Cuando los arqueros se vuelven figuras, se vuelven protagonistas del partido, porque las cosas quizás defensivamente quedan poco bien paradas, y nuevamente de un lado y del otro. En este caso Lampe nuevamente despejando, no, espectacular lo del arquero boliviano, dándolo todo para Bolívar, para evitar el 2-2, para poder lograr ese triunfo tan esperado para Bolívar, que podía darse, 2-1, 10 contra 10. Cada vez faltaba menos, corría el reloj, y Palmeiras no aprovechaba la posibilidad de algún que otro espacio, algún que otro error de la defensa bolivariana. Y sin embargo, si aprovechaba algún error, aparecía Carlitos Lampe. Carlitos Lampe el segundo tiempo se lo comió entero. Jugada tras jugada, atajada tras atajada, todo lo daba. Este centro aparte es venenosísimo, es de los más peligrosos que le pueden tocar a un arquero. Rápidamente hace la sencilla, la termina despejando. Y Palmeiras, que seguía aprovechando las situaciones, iba creciendo en el partido. El recambio obviamente también le iba dando aire, y seguían siendo jugadores de renombre, jugadores de mucha jerarquía, y esto lo hacía crecer en el partido, lo hacía tener ofensivamente más cerca la posibilidad de hacerle el gol a Bolívar, más allá de alguna que otra jugada como esta. También tremendo, otra vez el arquero de Palmeiras, y seguía la cosa 2-1, y Bolívar no lo podía rematar, al Palmeiras no lo podía empatar. Estaba todo muy intenso hasta que listo, se acabó. O sea,
se acabó realmente con Uceda, liquidó el partido, pero rompió todo el arco, llegó de frente y el 3-1. Bolívar, sí, ayer The Strongest, hoy Bolívar ganándole a Palmeiras. Los bolivianos están siendo, realmente quienes decapitan a los últimos campeones de la Copa Libertadores. Ayer The Strongest a River, hoy Bolívar a Palmeiras. No, tremendo lo que están haciendo los equipos bolivianos, y con esto termina ganando Bolívar. Aparte, dato no menor, le ganó a Palmeiras. Palmeiras no perdía fuera de Brasil en Copa Libertadores desde hace 4 años. El último fue San Lorenzo en el 2019 y hoy vuelve a romper esa racha con Bolívar en Bolivia. 4 años le rompió de racha Bolívar a Palmeiras, siendo invicto fuera de casa, ¿no? Teniendo 2 Copas Libertadores encima. Tremendo lo que han hecho. Y otro dato, para quien sea del verdad alentador para Palmeiras, los últimos campeones han arrancado perdiendo. Así que también puede llegar a ser algún que otro augurio, pero bueno, veremos realmente qué pasa. Triunfazo de Bolívar, que ha sabido aprovechar, que ha sabido ganarle a Palmeiras y que ha construido un triunfazo importantísimo que le da un ánimo y 3 puntos importantísimos en un grupo, creo que yo, el más complicado, o sea, de los más complicados, sino el más complicado de la Copa Libertadores. Así que mis felicitaciones al equipo boliviano. Así que bueno, gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más sobre la Copa Libertadores, sus Copas Sudamericanas, se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que le dejen ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó el video. Comenten acá abajo también qué les pareció, cómo lo vieron a Bolívar, a Palmeiras, todo lo que tengan para aportar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.